segunda conferencia a cargo del doctor Raimundo Morado Estrada, a quien voy a permitirme presentar en un momento. ¿Me alcanzas a escuchar, Doctor, Jesús? ¿perdón? Sí, le escucho muy bien, doctor. Gracias. Sí, le escucho muy bien. Si gusta, lo presento. Bueno, pues vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Raimundo Morado Estrada, quien estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de maestría en Computación y Filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad. Y bueno, ha recibido la distinción del Premio Universidad Nacional, premio que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a sus investigadores en el año de 1998, el Premio Nacional de Lógica en el año 2017, es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 60 ensayos sobre lógica, filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas. Y bueno, ha sido profesor visitante en diversas universidades como Montclair, como Granada, en España, como Victoria, en Nueva Zelanda, Indiana, en Estados Unidos, en nuestro país, en la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha colaborado también con el Instituto Federal Electoral en México. Ha impartido también cursos y seminarios en la Universidad Andrés Bello en Venezuela, en España, en las universidades de Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y en Brasil las universidades de Campinas y Santa Catarina. Es un gran placer que el día de hoy nos acompañe, doctor, y de antemano agradecemos mucho la oportunidad que nos da de poderlo escuchar esta tarde. El día de hoy el doctor Raimundo Morado Estrada nos va a platicar sobre los beneficios y los peligros de compartir supuestos en la educación científica. Pues adelante, doctor, un gran placer escucharlo y bienvenido. Jesús, ¿me puedes confirmar hasta qué hora tenemos para la exposición? Tendríamos una hora, de manera que podría usted estar concluyendo a eso de las 7:20, 7:10, en el tiempo que usted disponga prácticamente. Pero eso incluye si hay algún comentario, ¿verdad? Sí, podríamos dejar un espacio, inclusive si usted lo requiere, adicional para preguntas y comentarios. Claro que sí. Muy bien, porque no quiero robarle el tiempo al siguiente expositor. Entonces tenemos, si entiendo, 60 minutos. Aproximadamente, así es, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí se puede visualizar de manera correcta, doctor. Muy amable. Esta va a ser una plática tal vez demasiado simple para algunos de ustedes, pero a veces en la simplicidad hay cosas que se pueden aprovechar. Es básicamente tratar de eliminar dos ideas peligrosas. La primera, que en la educación científica tenemos un ideal y que ese ideal es que todos pensemos igual. La otra idea, también peligrosa, es que el ideal es que todos pensemos diferente. Y por supuesto, como dice aquella broma, hay que evitar los extremos, siempre evite el siempre, nunca diga nunca. Tengan cuidado con los cuantificadores universales. Decir todos es extremadamente peligroso. ¿Cómo manejamos la incertidumbre en ciencia? Bueno, para empezar, no es democrática la ciencia. A la ciencia no le importa cuántos están de acuerdo o en desacuerdo. No se resuelve por votación.
no es democrática, es meritocrática. Lo siento mucho, pero aunque ustedes puedan convencer a todo el mundo, eso no los hace científicos. Aunque no puedan convencer a nadie, eso no quiere decir que no sea científico lo que proponen. A la ciencia le interesan los números de la realidad, no de las votaciones. Segundo, no podemos recurrir a una autoridad especial. La única autoridad es la de la evidencia, y no hay nadie que se pueda proponer como teniendo un estatus especial. Porque nació rico, porque nació noble, porque su sangre es muy pura, porque pertenece a una raza privilegiada, porque es de un sexo o una orientación sexual específica. A la ciencia no le importan todos esos datos. Lo siento mucho, aquí lo que importa es la realidad y no la gente. En ese sentido, la ciencia no es antropocéntrica, no es social, no es política. Ya sé que algunos de ustedes han escuchado que sí lo es, pero no es verdad. A la ciencia no le importan los seres humanos, excepto en la medida en que sean objetos de estudio científico. Pues la ciencia tiene una función muy específica. Como oyeron en la práctica previa, puede tener aplicaciones tecnológicas que nos sirvan. Magnífico. Y si no las tiene, magnífico también. Lo importante es si está bien hecha. En ciencia no hay fe. No le tienen que creer nada a nadie. Si alguien dice, pues fíjate que una tía mía que vive en Querétaro tuvo cierta experiencia, ojalá haya sido buena, pero no nos sirve científicamente. La ciencia no se hace con anécdotas. Entonces, si alguien les dice, yo tuve una iluminación, soñé en una serpiente mordiéndose la cola, qué interesante, pero dime cuáles son las experiencias que podemos compartir. La ciencia es pública en ese sentido. Y si nada más ustedes o sus amigos tuvieron esa experiencia cuando pasaron junto a un cementerio a la mitad de la noche, pues lo siento mucho, pero para que les creamos necesitamos poder reproducirlos. Que a otras personas también les pueda ocurrir si repiten las condiciones, la situación. Si los raptaron los alienígenas, les hicieron cosas innombrables, lo siento mucho por ustedes, pero no hay manera de reproducirlo, entonces no hay manera de creerles. Les puedo creer, pero será por fe, y eso ya no es ciencia. No se puede reproducir, no es ciencia, tiene que ser público. ¿Qué pasa con experiencias irreproducibles, como el Big Bang o las guerras napoleónicas? Bueno, en la medida en que son irreproducibles, no son científicas, pero puede haber algo que podamos reproducir. Nosotros podemos en pequeña escala hacer un Big Bang. Podemos en pequeña escala tener una guerra. Podemos ver varias de ellas. Podemos observarlas. Podemos compartir nuestras experiencias. Podemos revisar los documentos, las evidencias. Podemos ir a Ucrania y ver si efectivamente están los cadáveres ahí, si efectivamente, como dicen, están los misiles, los agujeros en las paredes. Ustedes pueden ver y comprobar una serie de cosas. Y en esa medida puede haber una investigación científica de hechos irreproducibles, pero solo en la medida en que haya algo público. En ciencia no se escoge lo más bello o lo más bueno. Lo siento mucho, quien les haya dicho que la ciencia es bella, lo es a veces. A veces es horrible. Y quien les haya dicho que la ciencia es buena, de nuevo, a veces es buena, pero a veces no le importa nuestro bienestar. Con ciencia se pueden hacer cosas terribles. También se pueden hacer cosas maravillosas. Eso ya no es culpa de la ciencia. Es como cualquier instrumento, no le echen la culpa
al pobre martillo por el hecho de que le hayan roto la cabeza al vecino. Eso ya no es culpa del martillo, es cómo utilizaron el instrumento. Y en ese sentido la ciencia es neutral. ¿Y qué hacer en situaciones de incertidumbre? Si no sabemos algo, si tenemos dudas, si hay opiniones encontradas, si falta información, bueno, piénsenle, échenle neurona, analicen, pero además recaben datos. Tómense la molestia de mirar por el telescopio, no nada más hacer elucubraciones sobre cómo deben ser los planetas o sus órbitas. Tomen el trabajo de recabar la información. A veces con experimentaciones, a veces con experiencias directas, a veces creando experimentos muy artificiales, pero recaben los datos necesarios y finalmente, con todos esos datos, propongan una defensa de una opinión, argumenten. Idealmente diríamos que habría que empezar con creencias compartidas y avanzar deductivamente. Son dos cosas diferentes, ambas tienen sus problemas. Ventajas de empezar con creencias compartidas. Bueno, para empezar, el auditorio al que tratamos de convencer de nuestros argumentos ya tiene una base común. Hay un cierto acuerdo que nos ayuda a poder convencer a otros. Y el estar de acuerdo en muchas cosas nos sirve, por ejemplo, para poder coordinar la toma de decisiones. Hasta para hacer ciencia en comunidad necesitamos coordinarlos. No se coordinaron en Estados Unidos, se quedaron sin un gran colisionador en Texas, se coordinaron los europeos, tienen un maravilloso colisionador en Europa. Entonces depende mucho de si pueden tener bastante campo, bastante terreno en común para que tomen decisiones coordinadas. Cuando una familia no comparte creencias, se vuelve muy difícil ir de vacaciones. En ciencia no aceptamos las cosas simplemente porque sean nuevas. No andamos a la búsqueda de la novedad en ciencia. Y eso es importante a la hora que ustedes se acercan a la ciencia mediante la divulgación por medios masivos de comunicación. Porque en la televisión, en el podcast, en el video en YouTube, la gente quiere atraer la atención. Y lo nuevo atrae la atención. Entonces hay una tendencia a favorecer, acaba de salir un estudio. Es un estudio, por favor. Si ustedes oyen, un estudio parece mostrar que, no le crean. En ciencia, una golondrina no hace verano. El último nuevo de punta estudio sobre algo, lo más seguro es que sea falso. Porque en ciencia, como en el béisbol, hay más errores que aciertos. Es más fácil fallar que atinarle a la pelota. Y batear 300 ya es un heroísmo. El que fallemos 7 de cada 10 veces se considera que ustedes son de las grandes ligas. Seamos humildes. Aceptemos que la mayoría de las cosas que hacemos nos salen mal porque somos humanos. Y si la ciencia la hacen los humanos, no tomen. Hay un estudio científico como descubrimos una verdad, porque son cosas muy diferentes. No se aceptan las cosas simplemente porque son llamativas, son novedosas y pueden ponerse en titulares en el periódico o la revista. Hay un cierto conservadurismo. Hay una cierta tendencia a no dejarse llevar con cualquier nueva opinión, sino tomar en cuenta las cosas ya más conocidas, más tratadas. Tener cierto tratamiento, cierto conocimiento de lo que estamos hablando. Ya lo sé, los adolescentes no quieren repetir nada.
lo que quieren es algo diferente, algo nuevo, algo novedoso. Y por eso los adolescentes adolecen. Es natural, es un periodo de la vida en la cual no ha madurado el cerebro completamente. Entonces, el que algo sea nuevo puede parecernos muy ventajoso por el hecho de ser nuevo. Y si esos son nuestros estudiantes en el salón de clase, va a haber la tentación de darles lo último, los últimos descubrimientos para conservar su atención. Hay que buscar otras maneras, porque la novedad no es una cualidad científica, es una cualidad en el periodismo, no en el salón de clases donde estamos tratando de enseñar ciencia. Hay que tener cierto conservadurismo porque el que haya ya juicios asentados no significa que sean prejuicios. Un prejuicio es cuando uno tiene una opinión antes de examinar la evidencia. Yo tengo prejuicios contra los asiáticos, contra las mujeres, contra los niños, contra la gente de Michoacán. Yo puedo tener prejuicios contra cualquier cosa. Es más fácil tener opiniones fundamentadas en contra de algo, porque eso requiere que haya habido una fundamentación. Entonces, no confundan el tener opiniones firmes con tener prejuicios. Hay gente que nada más tiene prejuicios y no tiene ninguna opinión fundamentada. Para que acepte yo algo nuevo, debo ver que es más fuerte que lo viejo. Y eso es difícil si no estamos enseñándole a nuestros alumnos qué es la fuerza relativa de los conocimientos científicos, de las opiniones científicas. Una opinión científica puede estar equivocada. De nuevo, somos seres humanos. ¿Cómo sé yo si es más fuerte o menos fuerte que otra opinión científica? Por ser científica no significa que automáticamente sea fuerte o sea buena. Puede haber varios científicos con diferentes opiniones y eso se vale. Eso está bien mientras tengamos algún criterio, algún estándar para comparar. En otras palabras, de lo que se trata en la clase, en la educación científica, es de enseñar a los alumnos a sopesar, a ver qué es más bien fundamentado, más fuerte, más seguro en diferentes opiniones científicas y opiniones de todo tipo. Entonces, si ustedes no pueden sopesar y comparar qué es más confiable, entonces no saben hacer ciencia. La ciencia no es el aprender verdades científicas, es el aprender a sopesar la evidencia científica. Eso es lo que hace ciencia, el método. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que si mucha gente está de acuerdo, la probabilidad es que la persona que tiene una opinión diferente se equivoque. No siempre, ya sabemos que hay excepciones, pero si 20 personas me dicen que el autobús llegó a tiempo y una persona me dice que el autobús llegó 1 hora tarde, a lo mejor esa persona no cambió su reloj a la hora que hubo horario de verano. Porque está raro que tantas personas tengan una opinión y esa persona no. Puede ser que esa persona esté en lo correcto, pero hay menos probabilidades. Entonces, si ustedes van contracorriente, deben sonar las alarmas. A lo mejor están en lo correcto, pero tienen que hacer el trabajo adicional de explicar por qué los demás no les entienden. Ya sabemos que ustedes son más inteligentes, mejor preparados que cualquier otra persona. Pero busquen alguna otra explicación para tratar de entender por qué la multitud no coincide con ustedes. Porque la multitud tiende a cancelar errores. Como hay tantas opiniones, las opiniones que pecan de más cancelan a las opiniones que pecan de menos y llegan a un justo medio.
tienen esa ventaja. Ustedes nada más tienen una. Si se van a un extremo, no hay nada que les compense. Entonces, no descarten automáticamente a las multitudes. Ya sé, la ciencia no es por votación, pero es por evidencia. Y el que mucha gente les diga algo es evidencia. Puede ser una evidencia que sea refutada por mejor evidencia, pero tiene que ser mejor. Tienen que tenerla. Y no basta su mera opinión personal de que son más inteligentes que todos los demás. La realidad tiende a una regresión al medio. Tiende a que cuando hay un gran rey, los ministros son mediocres. Y cuando hay un gran ministro, el monarca es mediocre. Es normal. Lo normal es que la gente sea mediocre. Y si algo es de muy alto nivel, es raro que dos cosas sean de alto nivel. Entonces, no se sorprendan. La gente cree que si un tipo es un gran actor, entonces será un gran presidente. Puede ocurrir, ha ocurrido. Pero la mayoría de la gente somos malos actores y malos presidentes. No hay que asombrarnos de que haya esta regresión al medio. Entonces, si nos vamos a un extremo, necesitamos una carga de la prueba mayor. Tenemos que ser capaces de presentar evidencia excepcional para justificar creencias excepcionales. Y la segunda parte era, además de estar de acuerdo en los supuestos, ir avanzando deductivamente. Pero el acuerdo solamente da esa base común. Cuando ustedes van avanzando en la investigación, van introduciendo incertidumbres. Porque, aunque hay formas de razonamiento infalibles, en lógica las estudiamos, se llama lógica clásica del siglo XIX, ya tenemos muchos métodos infalibles de razonar, aún así no son suficientes para manejar todas las eventualidades de la investigación. Entonces, a veces esperamos que, bueno, si estabas de acuerdo conmigo en mis premisas y la deducción, el razonamiento infalible me permite conservar esa seguridad epistémica de conocimiento, entonces se transmita también la certidumbre psicológica. Idealmente, creeríamos las consecuencias inevitables de lo que creemos. Si yo creo A, e inevitablemente de ahí se sigue B, esperaríamos que creyera también B. No ocurre siempre. Ni modo. No tenemos esa clausura lógica ideal. Pero si la tuviéramos, un consenso respecto a las premisas se convertiría en un consenso respecto a la conclusión. Como aceptaste mis premisas y avanzo de manera segura, me debes aceptar también la conclusión. Pero hay ocasiones en que esa incertidumbre es la falta de suficientes fundamentos para sostener la conclusión. En esos casos, no queremos refugiarnos en esos prejuicios que tenemos alrededor nuestro. Lo razonable aquí entonces, cuando no tenemos suficientes fundamentos, cuando no podemos realmente decir si sí o si no, para un tratamiento médico, para una hipótesis cosmológica, lo razonable es seguridad aproximada. Decir que es bastante probable, que es bastante seguro, pero no completamente. Hay que ser honestos. Entonces, aquí el método científico en el salón de clases es no dar algo como dado cuando solamente está postulado. No decirle a los alumnos seguro que, cuando es nada más una conjetura bastante confiable. Pero es conjetura. Entonces, no mentirles a los alumnos y decirles que sabemos
cuando solamente estamos haciendo una conjetura razonable. Reconocer cuándo no podemos ser infalibles, cuándo necesitamos checar más datos, cuándo necesitamos investigar más, es una autocrítica. Y muchos profesores no la tenemos. Muchos profesores creemos que la voz de la ciencia es la voz de Dios y no puede equivocarse. Pero es una actividad humana, por supuesto que puede equivocarse. Entonces necesitamos ser humildes en eso. ¿Podemos equivocarnos en todo? No. Hay algunas cosas seguras en ciencia. El hecho de que no lo sepamos todo no significa que no sabemos mucho. Entonces, la humildad no significa yo no sé nada. Cuando Sócrates decía yo solo sé que no sé nada, sus colegas, los filósofos alrededor de él decían, Sócrates, por favor, nadie te cree eso. Ni tú mismo te lo crees que no sabes nada. Porque es una actitud, yo trato de ser humilde, pero no hay que faltar a la verdad. Hasta la persona más humilde sabe algunas cosas. Y tenemos que tener el orgullo de reconocerlos, reconocer nuestras limitaciones, pero también reconocer nuestros alcances. No reconocer alguno de ellos es una miopía, es un defecto. Entonces tenemos que decir, la ciencia sabe muchas cosas, no lo sabe todo. Y en esa mesura, en ese sabio término medio, es como podemos enseñarles a nuestros alumnos el orgullo de desarrollar ciencia y la humildad de desarrollar ciencia. Aquí quiero hablar sobre el discurso epidíctico. Cuando estamos hablando a los alumnos sobre algo a lo que ninguno de ellos se opone, sobre temas que no les parecen dudosos y de los que no se saca ninguna consecuencia práctica, no cambian las cosas aparentemente, como decía Perelman en 1958. Es una especie de comunión de los espíritus. Esos discursos que los retóricos antiguos llamaban epidícticos, sirven de todas maneras. Cuando en la salón de clases les estamos diciendo algo sin que haya duda, puede servir, bien hecho, para que haya mejor adhesión a valores comunes. Por ejemplo, la gente va al templo, a la sinagoga, a la mezquita, a la iglesia, y escucha cosas con las que ya está de acuerdo, pero eso les sirve para reafirmar esos valores comunes que tiene. La educación es en gran medida esa transmisión de valores y ese reafirmar valores. No se trata a veces tanto de que los alumnos dejen de creer que la Tierra es plana, porque hace mucho que ya creen que la Tierra es redonda, sino explicarles por qué. ¿Cómo sabemos que es redonda? Porque muchos alumnos están aceptando que la Tierra es redonda por las razones equivocadas, por pura fe, por puro prejuicio. Y eso no es ciencia, eso es una caricatura de ciencia. Aprenderse muchas verdades sin entender cómo probarlas no es aprender ciencia. Hay gente que aprende de memoria un montón de ecuaciones, un montón de fechas, un montón de datos, y eso le llama educación científica. No lo es anticientífica. El darles un argumento, el explicarles de dónde sale, el fundamentar sus creencias, hace que pase de ser mera opinión a que sea conocimiento. La diferencia entre una opinión verdadera y el conocimiento es la justificación. En este argumento epidíptico, ustedes están protegiendo los diques, porque hay mucha gente a la cual le conviene destruir la educación científica para adquirir poder, por razones personales, para
por muchas razones, incluyendo ganancia monetaria, a mucha gente le conviene que seamos estúpidos. Les conviene que no pensemos científicamente. Que pensemos por nosotros, pero mal. Que pensemos como se piensa hoy, mal. Que pensemos como se ha pensado tradicionalmente, mal, pero no bien. Porque si pensamos bien, pierde el negocio. Como nota Perelman, este género epidíctico de partir de cosas, de creencias compartidas, es bueno si ustedes quieren defender algunos valores en el salón de clase. O sea, si quieren ser educadores. No solamente defender o atacar posiciones, no nada más dar información, sino comunicar cierta actitud hacia la ciencia. Y eso es mucho más difícil hacer que decir. Todo el mundo dice, queremos que haya pensamiento crítico. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Sobre todo, ¿cómo se hace? Y el nada más alabarlo de dientes para afuera es anticrítico. El solamente decir, quiero que mis alumnos critiquen las cosas, las enjuicien por sí mismos, las sometan a análisis, no acepten nada simplemente por autoridad. Suena muy bonito, pero ¿lo estamos haciendo? Si solamente lo decimos y no lo mostramos, no, estamos siendo demagogos. Entonces necesitamos darles a los alumnos ese valor, esa actitud de yo voy a revisar la evidencia. Cuando me digan algo, automáticamente voy a preguntarme, ¿y eso cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? No es la pregunta, ¿estoy de acuerdo o no? No es la pregunta, ¿es verdadero o falso? No es la pregunta, ¿es bueno o es bello? La pregunta es, ¿cómo lo sé yo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Es buena evidencia? ¿Realmente lo sostiene? Esa es la actitud científica, eso es lo que a veces no se enseña en el salón de clases. En general, la gente tiende a dar argumentos, a defender ideas, a dar evidencia a gente que ya tiene ideas parecidas. Por ejemplo, hace 10 años se hizo un análisis de con quién discutía la gente. Y resultó que los que tenían una idea discutían con la gente que compartía esa idea. Y uno diría, deberías estar discutiendo con los que tienen ideas diferentes a las tuyas. No, normalmente discutimos con la gente que ya está de acuerdo con nosotros. Y en Estados Unidos los demócratas les argumentan a los demócratas y los republicanos les argumentan a los republicanos. Y rara vez un demócrata va a hablar en Fox News y rara vez un republicano va a ir a hablar a la Federación de Derechos Humanos. Es una separación muy notoria en burbujas y cada quien habla con la gente que ya está de acuerdo con ellos. ¿Qué ventaja tiene discutir en la burbuja? Reforzar nuestras razones, porque a lo mejor lo estoy defendiendo mal y aquí hay otra gente que también lo defiende, a lo mejor lo defiende mejor y yo aprendo. Estructurar mejor mis razones, darme cuenta de cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones, a dónde voy y cómo llegar, y refinarlas. Dar mejores razones viendo a otra persona defendiendo lo mismo. Entonces, ese uso de la argumentación empírica puede ayudarnos científicamente a reducir la incertidumbre. Los científicos muy a menudo están todos de acuerdo y aún así se presentan al Congreso a presentar mejor las razones o a dar todavía más razones para lo que ya todos creen. Y eso aumenta la persuasión, pero no hay novedad.
La mayor parte de la ciencia no es descubrir algo nuevo, es poder entender qué es lo que creíamos y poder encontrar buenas razones para creer lo que a veces creímos de manera demasiado rápida. No estaba mal, nosotros estábamos mal. Si buscamos argumentos ampliativos que nos den novedades, vamos a tener que ir hacia algo más, alguna premisa adicional, eh, algún razonamiento no deductivo para darnos cuenta de más cosas. Alguna falta de clausura lógica para poder psicológicamente darme cuenta de algo que ya venía implícito en algo que acepté tal vez hace mucho tiempo. Pero la vida a veces, desgraciadamente, no permite seguridades. Y cualquier persona que escucha el pronóstico del tiempo lo sabe. Predecir si va a llover sobre mi casa el día de mañana es extremadamente difícil. Es una computación de tantos factores, de tanta complejidad, que, bueno, podemos decir que lloverá a las 9 de la noche con 57% de seguridad. Y eso de 57 es un optimismo. Es un poquito optimista decir que es tan preciso como 57. Es una falsa precisión. Nuestra vida tiende a ser incierta, ya sea porque la situación misma es incierta, lloverá o no lloverá, o nuestra percepción es incierta. A lo mejor 2 más 2 son 4, pero yo no estoy seguro. A lo mejor es un teorema, a lo mejor está súper demostrado, pero yo no estoy seguro. A lo mejor esa vacuna es completamente segura, pero yo no estoy completamente seguro. Una cosa es que sea segura la vacuna, otra cosa es que yo esté seguro de ella. Entonces hay una incertidumbre de la situación, del evento, del fenómeno, y hay una incertidumbre mental. Que si me falta certidumbre a mí. Hay vidas que son inciertas, pero la gente está segura de lo que va a pasar. Y uno les dice, oye, espérate, estás jugando a la lotería. No, 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 no. Me lo afirmó fulanito, yo le tengo mucha fe, estoy seguro de que va a ocurrir. O hay vidas que tienen un éxito casi inevitable. Mira, eres inteligente, estás sano, tienes apoyo familiar, vives en un país tranquilo, tienes todos estos elementos, sería rarísimo que no pudieras terminar esa pintura. Pero ¿qué tal si me cae un rayo? Oye, es muy poco probable, pero puede ocurrir. Bueno, hay gente que confunde la posibilidad con la probabilidad y esa gente no se le debería permitir ir a Las Vegas. Porque si van a apostar basados en lo posible en lugar de lo probable, van a perder todo su dinero. No confundan que es posible que ese tipo deje de tomar, aprenda a respetarlas y sea un buen padre con, ¿es probable que lo haga? ¿Que deje el alcohol? ¿Es probable? Es posible, sí, sí es posible, pero es probable. Antes de que te cases con él, no pienses solamente en lo que es posible, piensa también en lo que es probable. Y nuevamente hay un desfase entre la incertidumbre real y la incertidumbre percibida. Entonces, cuando nos tocan periodos de incertidumbre real o percibida, nos refugiamos en los prejuicios. Cuando vemos temblar, nos hincamos y empezamos a rezar. Es natural. Podemos estar reemplazando una incertidumbre real y justificada. No sabemos si va a venir otro temblor, otro terremoto, por una falsa certidumbre. Es que fulanito me aseguró que ya no va a haber, o me aseguró que mañana a las 4 de la tarde va a haber un terremoto. Pero esos son
más con bases psicológicas. Yo estoy seguro psicológicamente que el fin del mundo va a ser a la medianoche del año 2000 que epistémico. No tenía yo buenas bases epistémicas para creerla, lo único que tenía era fuertes bases psicológicas. Entonces alguna gente ha dicho, mira, necesitamos un antagonismo. No podemos refugiarnos en las creencias comunes, necesitamos antagonistas. Y sin eso no tiene ni siquiera sentido argumentar. ¿Para qué estás haciendo ciencia? ¿Contra quién? ¿Qué es lo que estás tratando de refutar? Y si no hay nada así, entonces no tiene caso. Yo desde hace más de una década que estoy sosteniendo que no, para hacer argumentación, incluyendo en ciencia, no necesitamos ni adversarios ni discrepantes. Si a alguien le interesa, hay varios artículos sobre eso. Y gente como Daniel Cohen dice, bueno, eso de que argumentemos peleándonos es una metáfora, pero es una mala metáfora. No se trata de a ver quién gana y quién pierde en la discusión, porque olvidamos de que puede ser provechoso perder una discusión. A veces, cuando uno pierde una discusión, cuando lo convencen de que estaba equivocado, cuando lo convencen de algo nuevo, estamos ganando cognitivamente. Estamos reemplazando un error con un acierto. Podemos ganar psicológicamente, incluso podemos ganar socialmente. A veces la mejor manera de destruir un matrimonio es ganando todas las discusiones. Pero no tenemos que pensar en términos de ganadores y perdedores. Un escritor mexicano recientemente ha sostenido que esto es saltar injustificadamente de algo epistémico, el desacuerdo sobre una opinión, a algo dialéctico, estar haciéndolo en contra de la otra persona. Pues una cosa es que yo esté en desacuerdo contigo, otra cosa es que yo esté en contra de tu opinión o en contra de ti. Puede haber acuerdo, pero no cooperar. No podemos identificar cooperación con acuerdo o falta de cooperación con falta de acuerdo. A menudo nos rehusamos a cooperar porque no compartimos las opiniones de otros. Pero eso no es ni suficiente ni necesario. Podemos rechazar el cooperar porque quiero ser diferente. Y eso lo siento mucho, pero van a tener alumnos muy contrarios, simplemente porque quieren ser distintos. Están en esa fase de su desarrollo psicológico en la cual tienen un gran deseo de distinguirse. Y entonces no quieren cooperar, no quieren contribuir. O bien, si cooperan, pierden poder, porque entonces están empujando en la misma dirección que los demás y a veces separarse, aislarse, la secesión puede ser algo que les dé poder. Hay grupos políticos que obtienen el poder simplemente por separarse de los demás, por no querer cooperar, o porque les desagrada. Hay gente que de plano les cae mal, y cuando les dice, oye, ayúdame con este experimento en el laboratorio, gracias, pero estoy muy ocupado. O porque desconfían. A lo mejor esa gente está de acuerdo con ustedes demasiado rápido. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué están tan de acuerdo? ¿Está tratando de aprovecharse de ustedes? ¿Está nada más dándoles el avión? Dice Nietzsche que cuando alguien los acepta y está de acuerdo completamente con ustedes demasiado rápido, su opinión de ellos baja. O, como decía Groucho Marx, él no aceptaría estar en un club que lo aceptara como miembro. Eso lo decepcionaría. Puede también haber cooperación, pero sin haber acuerdo. Puede haber una inclinación a trabajar con gente que piensa distinto.
Hay gente la que le gusta que la gente se distinga. Entonces, si tiene tatuajes raros, si se viste estrambóticamente, si come la sopa con tenedor, automáticamente les parece fascinante y se sienten atraídos hacia ellos. Resulta interesante, tal vez el desafío. Entonces, hay gente que quiere trabajar con la gente que no está de acuerdo con ellos. Porque si ya está de acuerdo, ¿para qué los necesitan? Necesitan a alguien que piense diferente, que vea otro ángulo. Puede ser que nos parezcan más autosuficientes y nosotros admiremos eso. En general, la gente inteligente busca a alguien que esté en desacuerdo, no simplemente que le repita lo mismo que ya sabe y piensa, pero que esté en desacuerdo inteligentemente. No simplemente en desacuerdo porque sí, sí porque sí y no porque no, sino con razones, con inteligencia. Y eso les ayuda a no quedarse en sus prejuicios. Continuamente los están reexaminando y se vuelven más inteligentes. La gente inteligente tiende a querer ser más inteligente. La gente tonta tiende a querer ser más tonta. Es normal. Apreciamos que alguien de manera cortés y amistosa trate de encontrarnos defectos en lo que decimos. Pero ojo, de manera cortés y amistosa. No confundan estar en desacuerdo con ser grosero. Hay gente muy amable que no comparte sus ideas, ni les va a ayudar en nada. La cortesía es algo distinto. Ustedes pueden tener total cortesía aunque no compartan las opiniones. Entonces, pensar diferente no significa ser maleducados. Alguna gente cree que sí. Alguna gente cree que si yo estoy en desacuerdo con un político, con un doctor, con un religioso, entonces tengo que insultarlos. Pero eso no es estar en desacuerdo. Eso es simplemente no tener buena educación, no tener buenas maneras, no saber tratar a los demás. Entonces, trátenlos como querrían que los trataran, de manera cortés y amistosa. Y no traten de meter con calzador a fuerza sus opiniones, porque decía mi abuela que a fuerza ni los zapatos entran. Traten a la gente con la consideración que ustedes querrían que les mostraran. Eso significa que pueden incluso cooperar con esas personas con las que no están de acuerdo a encontrar la verdad. Ayudar no es coincidir. No confundan aceptar lo que la otra persona les dice con cooperar o no aceptarlo con ser adversarios. Son dos cosas muy distintas. Ustedes pueden cooperar a pesar del desacuerdo y a veces, precisamente porque están en desacuerdo, es por lo que pueden ayudar, por lo que pueden aportar algo diferente que ayude. Pueden ser adversarios en las metas, en las conductas, incluso en los argumentos, y sin embargo coincidir en las opiniones. Pues hay gente que les acepta lo que dicen, pero va en un camino muy diferente al de ustedes. Acuérdense del abogado del diablo. Desgraciadamente ya lo quitaron, pero hasta hace poco había la persona que trataba de comprobar que alguien no era un santo. O, algo menos conocido, el Bet Din, el tribunal rabínico, debía estar formado por un mínimo de 23 jueces en ciertas versiones, por ejemplo, el Talmud de Babilonia. Si el Bet Din llegaba a un veredicto unánime de culpabilidad, se dejaba ir a la persona. Si todos estaban de acuerdo en que era culpable el acusado, los 23 jueces estaban de acuerdo, tenía que haber un problema con los jueces. Porque si ningún juez podía encontrar algo exculpatorio, el tribunal estaba completamente ladeado, completamente en un sentido. Todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo malo. Si unánimemente estamos de acuerdo en que esa persona es perfecta o perfectamente mala,
no es la persona, somos nosotros los que estamos juzgando mal. Y en Israel tienen una cosa que, si vieron la película esa de la Guerra Mundial Z, le llaman la doctrina del décimo hombre. No es cierto, no es el décimo hombre, pero sí está basado en algo que ocurrió. En la guerra de Yom Kippur, en el 73, las fuerzas de defensa israelitas, la, eh, la, eh, la división de inteligencia, crearon lo que llamaban un equipo rojo. Y la idea era estar en desacuerdo. La idea era encontrar razones para no creer lo que todos creemos. Ser abogados del diablo. Entonces, la moraleja, ya vamos llegando a las moralejas, es que lo cooperativo no puede limitarse a lo epidíptico. No es simplemente predicarle al coro y repetir lo que todos estamos de acuerdo. Esa no es la única manera posible de cooperar. También podemos trabajar cooperativamente discrepando. Tener diferentes puntos de vista puede enriquecer, puede ayudarnos a ver diferentes ángulos. La realidad es prismática, no tiene un solo ángulo. No es que haya diferentes verdades, es que hay muchos ángulos de la verdad, muchos diferentes aspectos. No es que algo sea verdad y no sea verdad, es que es verdad en cierto sentido y hay otros ángulos desde los cuales verlo. No confundan el perspectivismo con el relativismo o con el escepticismo. No, es que la realidad es rica, tiene muchas facetas, hay que verlas todas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro ángulo, nuestra perspectiva. Si queremos entender una realidad que tiene muchas facetas, necesitamos muchos ángulos. Precisamente porque no compartimos todas las ideas, es por lo que podemos cooperar de manera valiosa. Divergir no es opinión. Entonces, tener puntos de vista diferentes no significa que no podamos combinarlos. Cooperar no es aceptar, eso es un error, ideas ajenas de manera acrítica. Es más cooperativo exigir estándares científicos. Debemos exigir a nuestros aliados epistémicos, a la gente, a nuestros correligionarios, tenemos que exigirles que clarifiquen y fundamenten sus creencias, precisamente porque queremos que vivan a la altura de esos estándares. Moralejas para la educación científica. Primero, no debemos exigir que todos los alumnos piensen igual que nosotros, pero sí debemos exigir que todos tengamos, incluyéndonos los profesores, empezando por los profesores, bases científicas para esas ideas, para esas opiniones científicas. No debemos temer que algunos alumnos piensen diferente. Lo que debemos temer mucho es que no tengan fundamentos para pensar así. Que piensen sin ninguna base. Recuerden que método científico, la palabra método viene de odos, en griego, significa el camino. Lo importante es el camino, no lo que pienses, sino cómo llegaste a ello. Eso es lo que realmente importa. Queremos construir una comunidad de la ciencia. Decía Frege, el más grande lógico de todos los tiempos, que la lógica no nace como en Aristóteles se creía mágicamente con una sola persona que crea la ciencia y ya está perfecta. No, es un desarrollo paulatino y para ello se necesita comunidad, una comunidad científica y sobre todo una comunidad de amigos, por lo menos de gente que sabe ser cortés y amable cuando están luchando en el terreno de las ideas. Una lucha no tiene que ser una lucha a muerte, no tiene que ser una lucha antagonística,
puede ser simplemente un esforzarse por encontrar la solución, la verdad. Puede ser una comunidad de amigos, puede ser incluso una comunidad de fines epistémicos. Buscamos la verdad después de todo en la ciencia. No tiene que ser una comunidad de ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo. Como siempre, un gran placer escucharle. Como siempre, un gran placer escucharle y dejamos este espacio para las preguntas y comentarios para el doctor, si son tan amables. Les invitamos a escribirlas en el chat, por favor, si son tan amables. Gracias, Carolina. Me da gusto que estés de acuerdo conmigo. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Ya después me platicarás en qué no estás de acuerdo y también me ayudarás. Sobre todo a sustentar lo que se dice. Sí, sí. Me faltó fundamentar algunas de las ideas. Creo que puede hacerse una mejor defensa, pero para eso necesitamos ayuda de otras personas. A sus órdenes. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para el doctor Raimundo Morado. Les invitamos a escribirlos en el chat o si gustan también de manera directa pueden hacer la pregunta de forma oral. Solo les pedimos que levanten su mano en caso de que vayan a hacerlo de manera oral. A mí me pareció muy interesante su conferencia, doctor, porque creo que en gran medida nos habla, nos da una guía cuando hablamos sobre cómo formarnos en una educación científica. Y creo que mucho de lo que usted nos ha comentado esta tarde es interesante porque en muchas ocasiones cuando impartimos la clase de matemáticas, la clase de física o en general la clase de ciencia, asumimos la idea que por solamente hablar de matemáticas, por ejemplo, ya es una clase de ciencia o ya es algún tipo de educación científica. Pero después de escucharlo nos damos cuenta que esto pues no necesariamente es así, ¿verdad? No es ahí donde estriba que sea una educación científica. Desgraciadamente, todos hemos oído de algunas clases de matemáticas autoritarias, pero sin autoridad. Y eso es muy triste. La vida es muy corta para estar dando clases así o para estarlas recibiendo. Claro, claro que sí. Pues tenemos a Edgar López que desea plantear una pregunta para usted, doctor. Adelante, Edgar. Estuve atento a la... Para Samuel. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, Edgar, por favor. Mire, acá en la Huasteca de Hidalgo, de San Luis Potosí, también en la de Veracruz, nos encontramos con que mucha gente pues tiene conocimientos tradicionales, tiene conocimientos sobre, vaya, la cuestión de la curandería. Yo creo que por ahí también ustedes. ¿Y qué hacer con los alumnos que creen mucho en estas situaciones? De que se curan. Edgar, ¿has Dígame, ido a dígame. Catemaco? Sí, he ido a Catemaco, ¿cómo no? ¿Te han hecho la limpia? No fui a tomar Tehuacán allá. No, tienes que ir a que te hagan la limpia. Correcto. A ver, dígame. Te diré por qué. Dígame. Es bueno que hables de lo que conozcas. Correcto. Porque si un alumno te dice, pero maestro, usted no ha tenido la experiencia. Tienes razón. Entonces, es una experiencia muy divertida. O
cuando tienen ahí lo que le llaman la carne de mono, ¿recuerdas? No, pero sí he visto cómo curan a la gente, eso sí, lo he visto, ¿cómo no? En la laguna de Catemaco le venden a los turistas carne de mono. Por supuesto, no es carne de mono. Pero entonces tú le puedes explicar a los alumnos, miren, les pueden dar gato por liebre. Les pueden ofrecer carne de mono porque la gente va a querer tratar algo diferente, probar algo diferente. Y les pueden dar cualquier cosa. Falso oro. Como le decían nuestros abuelos, el oro de tontos. Parece oro, se ve como oro, suena como oro, pero no es oro. Pues les puedes enseñar a distinguir lo que es una experiencia científica de una experiencia sin estándares científicos. Le puedes explicar por qué a veces le atinan en sus predicciones. ¿Por qué alguna gente que va a una curandería se cura? Y les puedes explicar que todo tratamiento puede curar. Hubo un famoso curandero mexicano que curaba a la gente subiéndoles a un columpio. Y hasta un presidente de la República fue a verlo. Cualquier terapia puede curar. Puede haber anécdotas, casos de curación. Porque hay remisión espontánea, porque hay placebo, el efecto del placebo, por muchas razones. Pueden reportarse curaciones. Entonces tú puedes tomar la anécdota, si la conoces, si has tenido la experiencia, o por lo menos te has documentado bien, para enseñarles a tus alumnos la diferencia entre creer algo por malas razones o creerlo científicamente. Y decirles, a lo mejor es verdad, a lo mejor está ocurriendo, pero ¿qué se necesitaría para probarlo científicamente? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Y entonces los haces pensar un poquito en lo que es un doble ciego, una muestra representativa, qué es lo que significa realmente probar algo en ciencia médica, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo probar que una terapia realmente cura y no es nada más placebo o remisión espontánea? Entonces, puedes tomar esa oportunidad, no para decirle a tu alumno, eres un tonto y crees algo falso, sino eres muy inteligente porque te interesa aprender, te interesan estas cosas, estás abierto, vamos a complementarlo. ¿Y cómo podríamos encontrar buenas razones para tus opiniones? ¿Cómo podríamos evitar los peligros de una mala experimentación científica? Puedes aprovechar esos alumnos con ideas raras que son interesantes para muchos otros alumnos. Y hay un libro entero que se llama Cómo pensar sobre cosas raras, que yo lo uso en mis clases, porque es buenísimo. Es cuando está fallando el organismo, cuando tienes una patología, es cuando te das cuenta de para qué servía. Te das cuenta para qué sirve las suprarrenales, el hígado, cuando te empieza a fallar. Entonces, a veces la patología es una muy buena guía para mejorar la salud. A mucha gente le salva la vida tener diabetes, porque el tratamiento, aparte de las medicinas, es básicamente hacer ejercicio y comer bien. Terminan viviendo más que si no tuvieran diabetes, si hacen ejercicio y comen bien. Entonces, a veces podemos aprovechar una enfermedad científica, de educación científica, para mejorar nuestra salud científica, nuestra salud mental. Pero tienes que aprovecharlo no como algo a refutar, sino algo a aprovechar para construir. Vamos a cooperar, mostrándoles cuándo puede fallar el método científico. Las patologías del método científico te empiezan a enseñar por qué es importante tener un experimento controlado. ¿Por qué no cualquier cosa cuenta como ciencia? Entonces, aprovéchalo. Yo diría, atesora a la gente que te llega con supersticiones y magia, porque son los que te pueden servir
para que todos mejoremos nuestra salud mental. No los desaproveches, no los tomes como enemigos. Pueden ser tu mejor recurso didáctico. Y muchas gracias a Alejandra por su comentario. Ella creo que vio esto que estoy tratando de decirte, Edgar. Escribe sobre los alumnos que no estén de acuerdo con nosotros, pero con sustento. Entonces, no les exijas a tus alumnos que estén de acuerdo contigo. Exígeles que tengan pruebas. Igual que en la clase de matemáticas. Cuando un alumno te diga, maestro, eso no lo entiendo, eso no lo creo, me parece que está equivocado, magnífico. Esa es una gran oportunidad. Demuéstralo. Pero no como un reto en desafío antagonista, sino como una solicitud de ayuda y cooperación. Ayúdame a corregirme. Posiblemente tú tengas razón, ayúdame a verlo. Y es posible que entre los dos veamos más lejos de lo que yo como profesor o tú como alumno podamos ver separados, aislados. Ese sería mi consejo, Edgar. No desaproveches a la gente que piensa diferente. Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias, porque ahondó, me gustó mucho su aclaración. Porque esto sí lo vivimos acá en la Huasteca, sin duda, y es muy correcta su sugerencia. Gracias. Y la próxima vez en Catemaco, prueba la carne de mono. Claro. No sea... Acá nos rocían de aguardiente. También bueno. Hay esa. Ay, ok. Bueno, muchas gracias. Huevo. Que no te hagan la escupida. Correcto. Limpia. Y gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo. Muchas gracias, Edgar López. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario para el doctor Raimundo. Una última pregunta. Gracias por su paciencia. Es una gran oportunidad tenerlo hoy con nosotros. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Muchas gracias al comentario de Olivia, de Ernesto y de Aimé. Muy amables por sus comentarios. Bueno, doctor, pues parece que son todas las participaciones que tenemos esta tarde. Ha sido un gran placer escucharlo, como siempre. Y bueno, a nombre del CIEMP, el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, agradecemos siempre la oportunidad, el espacio que nos da de poderle escuchar. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos vernos prontamente. Un placer y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a pasar ahora a nuestra última participación. Ahora tengo el placer de platicar de su servidor.